Hola, ¿qué tal, Masters? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a continuar con los temas de álgebra. Específicamente, el tema de hoy es el conjunto de los números reales. Como recordarán anteriormente, ya se habían explicado el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales y de los irracionales. Hasta el momento llevamos 4. Este es el quinto conjunto específico que se utiliza más que nada en álgebra. Y bueno, se puede representar con una letra gótica R estilizada y a su vez, ¿qué es lo que nos trata de decir? Engloba los racionales con los irracionales. Recordemos que la simbología para los racionales es una Q y los irracionales es una Q', una Q con una comilla. Esta U representa una unión. En general, los números reales también abarcan a los números naturales y a los números enteros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los números reales van a ser aquellos números que se pueden utilizar de forma o que representan una cantidad de forma definida o que tiene un fin específico. Por eso aquí los irracionales sí se van a utilizar, pero solo hasta con 2 decimales. Cabe mencionar aquí un punto interesante, el tema del redondeo y el tema de trunqueo de cifras. ¿Qué es el redondeo? Básicamente es tomar una cierta décima y elevarlo al entero inmediato superior, la cifra que esté al lado, o truncarla, que es reducirlo al entero inmediato inferior. Redondeo es cuando vas a subirlo al otro entero superior y trunqueo es cuando vas a bajarlo al entero inferior. Entonces, aquí nos está diciendo que los reales es igual a los racionales unido con los irracionales. ¿Por qué? Porque se van a considerar aquí a los irracionales como si fueran racionales, entre comillas, pero utilizando los términos de redondeo y de trunqueo de cifras. Ahora bien, para poder hacer este redondeo, se toma a partir de la tercera cifra. Recordemos, por ejemplo, esto se ve mucho en la escuela, cuando se sacan promedios, a partir del punto 5 ya se sube a la calificación siguiente. Por ejemplo, si se tiene 6.5, sube a 7, pero al revés, si se tiene 6.4, baja a 6 y así se queda la calificación. Normalmente esto ocurre sobre todo cuando ya se estudia en un bachillerato o en una carrera, especialmente en la UNAM, por ejemplo. Así mis profesores me califican normalmente. A partir del punto 5 se redondea al siguiente y el punto 4 te dejan la calificación más baja, o sea, al entero más inferior. Entonces, los irracionales se van a expresar con 2 decimales, se considera a partir de la tercera décima. Como es arriba de 5, la cifra que está al lado sube al entero inmediato superior, que es 4. Por eso aquí queda como 2.24, porque el 6 hace incrementar al 3 y se queda en 4. Así se redondea. Entonces, el 2.24 ya se transforma en un número real, en un número que ya tiene una definición o un límite, y por lo tanto ya pertenece a este conjunto. Y a su vez, se visualiza como si fuera un número racional, pero no lo es obviamente. Ahora, en el segundo ejemplo, tenemos que 2 multiplica la raíz de 3, nos da como resultado 3.4641 y así se prolonga indefinidamente. Recordemos que cuando se ve esta como cuña, quiere decir que las décimas van a irse hasta el infinito o hasta que alguien desea terminar la operación, pero como tal no tiene una definición, una terminación concreta. Por eso no puede pertenecer aún a los números reales hasta que se determine un cierto límite
que en este caso va a ser con ayuda del redondeo o del trunqueo. Aquí, como es menor a 5, es 4, se trunca todos los decimales que podrían haber, se queda como está, 3.46. También todo va a depender de acuerdo al contexto de lo que se nos esté pidiendo, Masters. Si, por ejemplo, se nos pidieran trabajar con puros números enteros, aquí este 3.4 se trunca y se quedaría en 3. Pero aquí como nos dice que podemos trabajar hasta con 2 decimales, sí se considera, pero se cortan todos los demás decimales. Ese es el trunqueo. Entonces aquí 3.46 también ya se transformó en un número real y ya pertenece a este campo. Por ende, ya se puede trabajar normalmente con este tipo de números. ¿Esto en qué nos ayuda? Básicamente para poder trabajar mejor en cualquier tipo de expresión algebraica o incluso a veces también aritméticas que se nos puedan dar en algún momento dado. Vamos a continuar. Una vez que ya se entendió el concepto fundamental de los números reales, pasemos a ver sus propiedades de orden. Las propiedades de orden dentro de los números reales nos van a facilitar su operación. Básicamente nos van a permitir mover ciertos números o ciertas cantidades para poder simplificarlas. Esto es de mucha utilidad, sobre todo cuando ya estamos manejando operaciones con monomios, binomios, polinomios y con sistemas de ecuaciones de primero y de segundo grado. Más adelante pues ya veremos esos temas. Pero bueno, aquí de forma general les englobo las propiedades más importantes. La propiedad transitiva, la de tricotomía, la aditiva, la multiplicativa, que se desglosa tanto en positivos como en negativos, y la de sustitución. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad transitiva? Bueno, se expresa de la siguiente forma algebraica. A menor que B menor que C, por lo tanto, A es menor que C. Es un axioma o una forma de expresar algo de una forma lógica y evidente. Si una cantidad es menor que una segunda cantidad y esa cantidad es menor a una tercera, pues la primera será menor a esa tercera. Es lo que nos está diciendo aquí. Esa es la propiedad transitiva como tal. Ahora, la propiedad de tricotomía, pues nos habla de lo que ya se conoce en aritmética. Mayor que, menor que o igual, que se expresa con este tipo de cuñas. Si es hacia acá es menor, si es de este lado es mayor que, y el símbolo de igual, pues es una igualdad entre términos. Entonces, si una cantidad es menor que B, o una cantidad es mayor que B, o una cantidad es igual que B, pues eso obviamente está más que claro. Solamente puede haber una sola condición, en este caso en la de tricotomía. La propiedad aditiva que nos dice, si A es menor que B, tendremos que A más C es menor que B más C, o bien C más A es menor que C más B. ¿Esto qué significa? Que si se tiene una cierta cantidad inferior a otra, la suma de la primera con una tercera va a ser menor también que sumar la segunda con esa tercera cantidad. En ambos lados se expresa prácticamente lo mismo. Esa es la propiedad aditiva. Ahora, la propiedad multiplicativa. Tenemos dos variantes, con signos positivos y con signos negativos, pero son muy similares. Aquí tenemos con signos positivos. Si A es menor que B y 0 es menor que C, entonces AC o A multiplicado por C es menor que la multiplicación de B por C. C por A es menor que C por B. Es decir, si se tiene una cierta cantidad inferior a otra, el resultado de su multiplicación de una primera cantidad con una tercera también va a ser menor
al producto de multiplicar la segunda cantidad con la tercera cantidad. Y a su vez, si se multiplica la tercera cantidad por la primera, su producto va a ser inferior al producto de multiplicar esta tercera por la segunda. Y ya, recordemos la propiedad conmutativa, el orden de los elementos o el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué ocurre con la multiplicativa de signos negativos? Es bastante similar. A por B, o A es menor que B, y C es menor que 0. O sea, aquí lo único que cambia es esta parte. Por lo tanto, aquí lo único que se va a modificar es el orden de algunos elementos, pero queda bastante similar. Por eso lo omití. Básicamente, en pocas palabras, la propiedad multiplicativa lo que nos está expresando es que ciertos productos multiplicados con otra cantidad van a ser inferiores si los primeros elementos o las primeras variables tienen una relación de inferioridad también. Y eso es todo. La parte de la sustitución nos dice que si A es igual a una A alterna o una A prima, B es igual a una B prima, y si se tiene que A es menor que B, por lo tanto sus partes alternas también serán con la misma relación. A' será menor que B'. Esto básicamente nos va a permitir utilizar o a mover ciertas cantidades a una cierta conveniencia operativa. Ya una vez que se tengan monomios, binomios, polinomios más laboriosos, por así decirlo, este tipo de propiedades es para los que nos va a servir. Acomodar algunos de sus elementos, poder simplificar las operaciones y poder llegar a un resultado posteriormente. Ahora bien, las propiedades de la igualdad son muy similares a las propiedades de orden. La diferencia es que en las propiedades de orden nos habla de precisamente cómo se van ordenando las cantidades de acuerdo a su valor, de mayor a menor o de menor a mayor, y cuáles cantidades son iguales, con los símbolos ya mencionados, el de las cuñas y el símbolo de igual. En el caso de las propiedades de la igualdad, nos habla de propiedades similares, pero ya enfocado específicamente pues a igualdades, como su nombre lo dice. Estas nos van a permitir entender y resolver de una forma más efectiva las ecuaciones o sistemas de ecuaciones que veremos más adelante. De hecho, estas propiedades vienen implícitas en la resolución de dichas ecuaciones. ¿Cuáles son? Básicamente, la reflexiva, la transitiva, la simétrica, la de sustitución, la aditiva y la multiplicativa. Vamos a verlas. La reflexiva, ¿qué nos dice? Para toda A se tiene que A es igual a A. O sea, esta es muy lógica. Todo número es igual a sí mismo, siempre. 1 es igual a 1, 2 es igual a 2 y así sucesivamente. O sea, la propiedad reflexiva únicamente nos dice que un número va a tener siempre la igualdad con ese mismo número. Y es todo. La propiedad transitiva nos dice que si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto se tiene que A es igual a C. Similar a la de propiedad de orden, pero aquí con igualdad. Si A o una cantidad es igual a una segunda cantidad y esta segunda cantidad es igual a una tercera, la primera y la tercera también serán iguales por esta propiedad, por la propiedad transitiva. O dicho en otras palabras, si en dos igualdades hay un miembro común, que en este caso es el B, los miembros no comunes, A y C, son iguales entre sí. ¿Vale? La propiedad simétrica, ¿qué es lo que nos dice? Si A es igual a B, por lo tanto B
es igual a A. En una igualdad se pueden intercambiar ambos términos y la igualdad no se altera. La propiedad de sustitución nos dice que si A más B es igual a C y si A es igual a D, por lo tanto tenemos que D más B es igual a C. ¿Qué significa? En una expresión matemática, una cantidad se puede sustituir por otra si estas son iguales. De hecho, esta propiedad en específico se utiliza mucho para uno de los métodos con los cuales se resuelven sistemas de ecuaciones lineales, que es el método de sustitución, precisamente. ¿Qué es lo que significa a grandes rasgos, Masters? No se asusten si ven todo esto. Simplemente nos está comentando que si dos cantidades se suman y son iguales a una tercera y uno de los sumandos tiene un valor equivalente a otra cantidad, esta nueva cantidad se puede sustituir, o sea, se puede reemplazar en la operación original y su resultado, su igualdad, no se va a alterar por este tipo de propiedad. ¿Sale? Un ejemplo, que se tuviera 1 más 2 igual a 3 y aquí A y D serían 1 igual, pues sería lo mismo. 1 más 2 es igual a 3, no se altera. Y ya, así de simple. Ahora, la propiedad aditiva nos dice que si A es igual a B, por lo tanto A más C es igual a B más C. O sea, si dos cantidades son iguales entre sí y a cada una le sumamos una tercera cantidad, sus resultados van a ser iguales también, sin importar los movimientos. La propiedad multiplicativa nos dice que para todo número A, B o C que correspondan a los reales, recuerden que esta es de correspondencia, y si A es igual a B, tenemos que sus productos también serán iguales. En este caso, A por C va a ser igual a B por C también. En una igualdad se pueden multiplicar ambos miembros por una cantidad igual, diferente de 0, y la igualdad no se va a alterar. Un ejemplo, si tuviéramos 81 es igual a 9 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es igual a 81, ya que 9 al cuadrado pertenece a los números reales. Por eso es importante también comprender el conjunto de los reales. Si tenemos, por ejemplo, 1 por 2 va a ser igual a 2 por 1. O sea, simplemente si estamos moviendo ciertas cantidades en su posición, no importa cómo esté, si las cantidades continúan siendo iguales, los resultados o sus multiplicaciones también continuarán siendo iguales. Y eso es todo, Masters. Eso es lo que nos trata de decir la propiedad multiplicativa y en general todas estas propiedades de la igualdad. Como les dije, estas nos van a ser de utilidad más adelante para el tema de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Pero si se dan cuenta, son muy lógicas, se pueden comprender por intuición incluso, solo que aquí se expresan de una manera algebraica. Continuemos. Bueno, Masters, una vez que ya se vieron las propiedades de orden y las propiedades de la igualdad, el último punto es analizar las propiedades de las operaciones con los números reales. Este punto es de suma importancia ya que nos va a permitir desarrollar ciertos tipos de operación o de acomodo dentro de expresiones algebraicas que estaremos viendo más adelante. Son similares, por no decir que son iguales realmente a las propiedades ya vistas con los números naturales. Se engloban en 6 principales. El elemento neutro,
la propiedad de cerradura, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el elemento inverso y la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. ¿Qué significa cada una? Bueno, recordemos que el elemento neutro en la adición es el 0 y en la multiplicación es el 1, porque no es otra cosa que la cantidad que añadida a otro número da como resultado ese mismo número. Un ejemplo, 1 más 0 es igual a 1, 2 más 0 es igual a 2, o sea, siempre nos va a dar ese mismo número. Y en la multiplicación es 1 porque ocurre lo mismo. 1 por 1 es igual a 1 y 2 por 1 es igual a 2, o sea, al mismo número. Ese es el elemento neutro. La propiedad de cerradura, ¿qué nos dice? Nos habla básicamente de la pertenencia o de la correspondencia, en este caso al campo de los números reales. Si A pertenece a los reales, recordemos que esta como E es de pertenencia. Si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, A más B, o sea, la suma, pertenecerá a los reales también. Por su parte, en la multiplicación, si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, A por B, su multiplicación también pertenecerá a los reales eventualmente. La propiedad asociativa y la conmutativa, recordemos que son parecidas, pero hay una diferencia. La asociativa se refiere al orden de las operaciones y la conmutativa se refiere al orden de los elementos dentro de cada operación. La asociativa, ¿qué nos dice? A más B más C es igual a más B más C. O sea que es indiferente sumar primero estos dos términos con el tercero que sumar este primero con la suma de estos dos. Lo mismo ocurre en la multiplicación. A por B por C es igual que multiplicar A por B por C. Y eso es todo. En la conmutativa nos dice lo siguiente. El orden de los elementos no altera el resultado. Específicamente aquí, en la adición, A más B es igual a B más A. El orden de los sumandos no altera la suma. Para la multiplicación es lo mismo, solo se cambian los nombres. El orden de los factores no altera el producto. Si aquí fuera multiplicación, sería A por B es igual que B por A. Y listo. La propiedad del elemento inverso no es otra cosa que el simétrico u opuesto de una cantidad o de una variable. En este caso, si se tiene más A, su simétrico u opuesto es igual a menos A. O sea, es la misma cantidad, pero con signo contrario. Si quisiéramos sacar lo inverso de la multiplicación, A no debe de pertenecer a 0. Siempre debe de ser un número mayor a 0. Y su inverso sería 1 sobre A. ¿Por qué? Si se multiplica A por 1 sobre A, es igual a 1, a la unidad, que es superior a 0. Entonces, el elemento inverso, pues no es otra cosa que su simétrico u opuesto. Acá es una suma, acá es una resta, o un positivo con un negativo. Acá es una multiplicación y acá es una división. Eso es todo. La propiedad distributiva del producto respecto a la suma, pues también tiene que ver con el orden, pero de un producto con una suma eventualmente. Aquí nos dice que A por B más C es igual que multiplicar A por cada uno de los sumandos y hacer una suma. A por B más C es igual a A por B más A por C. O sea que es indistinto multiplicar A con la suma de estos dos elementos o de estas dos variables que multiplicar A con cada una de las variables y luego sumarlo o sumar sus productos. Ahora bien, Masters, con los números reales se pueden extraer raíces de cualquier índice
excepto raíces de índice par de números negativos, y el resultado continúa siendo un número real. Cabe aclarar que eso no ocurre en el campo de los números racionales, o sea, en el campo de los números fraccionarios, esto no se puede aplicar. ¿Qué significa esto, Masters? En pocas palabras, en el campo de los números reales se puede extraer raíces prácticamente de cualquier cosa o de cualquier número. Pero cuando vean raíces de este tipo, raíces cuadradas de un número negativo, eso no es posible, ni con los racionales ni con los reales. Este tipo de operaciones o de expresiones ya pertenece a un campo diferente, que es el campo de los números imaginarios. De hecho, ese video lo voy a sacar en breve, es el capítulo siguiente. En sí no se ocupan tanto, pero sí es importante que los conozcan, porque a veces vienen algunos exámenes. Entonces, en el campo de los números reales, se pueden extraer raíces, por ejemplo, aquí de más a, con subíndice impar o con índice par también, y se definen con dos decimales generalmente, como ya se explicó. Pero ni en los reales ni en los racionales se puede ver este tipo de expresión. Raíz par, en este caso raíz cuadrada, disculpen si no se ve muy bien, raíz cuadrada de menos a, o que fuera algo aritmético, raíz cuadrada de menos 4, de menos 2, de menos 3. O sea, no puede haber raíces pares de números negativos. Sí puede haber radicandos que sean negativos o positivos, pero el símbolo debe de estar afuera. Si lo negativo está dentro, no se puede, al menos en el campo de los reales. Como les dije, ya pertenece al campo de los números imaginarios. Precisamente ese va a ser el tema del siguiente video, Masters, para que estén pendientes. Y bueno, hasta aquí termino la explicación del capítulo de los números reales. Es un tema, pues digamos, un poco extenso. Yo aquí se los trato de simplificar, como les dije, lo mejor posible, lo más esencial. Si ustedes quieren buscar más información, lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, esto nada más es para que lo tengan como un marco de referencia. Son propiedades que ya vienen implícitas, perdón, muchas veces en las propias operaciones, sobre todo en el tema de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones lineales, que ya estaremos viendo más adelante. Pues bueno, Masters, muchas gracias por haberme escuchado. Si les fue de utilidad, dejen su like, suscríbanse o compártanlo o recomiéndenlo con algún amigo que lo pueda necesitar. Generalmente, pues ahorita mis videos, como les comenté, van dirigidos a personas que ya están un poquito más arriba del nivel secundaria o preuniversitarios, personas que van en el bachillerato, que quieren ingresar también a alguna carrera. Este tipo de conceptos generalmente también se ven en la secundaria, pero no tan profundizados. Yo aquí trato de simplificarlo todo. Y bueno, pues les agradezco nuevamente. Recuerden, todo es fácil en esta vida sabiendo cómo hacerlo. Muchas gracias. Hasta luego.